Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Este sábado 11 de agosto, la Iglesia nos propone venerar la memoria de Santa Clara de Asís. A los 18 años de edad, Santa Clara se consagró a Cristo. Ella tomó esta decisión después de seguir muy de cerca a San Francisco de Asís. El testimonio y las palabras de Francisco envolvieron el corazón de Clara, de tal modo que terminó ella también siendo una dulce enamorada del crucificado. Inició, al igual que Francisco, una vida de pobreza radical, renunciando a todo lo que tenía y prometiendo vivir sin poseer nada para vivir el Evangelio. Su vida fue un rico tesoro de piedad, oración, penitencias, ayunos y muchísimas obras de caridad. Muchas veces se sorprendió ante los prodigios y milagros que Jesús hacía por medio de ella. El 11 de agosto de 1253 murió santamente Clara en San Damián a los 60 años, después de 42 años de vida consagrada y de encierro voluntario en aquel lugar. Por otro lado, cerramos la semana 18ª del tiempo ordinario con un pasaje que nos lleva a descubrir el porqué, la razón de que muchas oraciones nuestras no obtienen pronto una respuesta. Veamos pues qué nos enseña hoy Jesús y reflexionemos. Un padre angustiado ve cómo su hijo vive poseído por una fuerza demoníaca que le impide vivir en libertad y con alegría. Después de probar todo tipo de remedios sin éxito, finalmente recurre a Jesús por medio de sus discípulos. Seguramente todo esto ocurrió cuando Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, se habían retirado a orar al monte de la Transfiguración. Los discípulos habían recibido del Maestro el poder de curar y expulsar demonios, pero en este caso no habían tenido éxito. Finalmente se encuentra con Jesús y suplica: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan unos ataques terribles. Unas veces cae en la lumbre y otras veces en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces,
Percibimos en la respuesta de Jesús un duro reproche, no para aquel papá angustiado, sino para los discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Le trajeron al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y quedó sano. ¿Por qué reaccionó así Jesús? ¿Por qué se molestó tanto el Señor? Más que molesto, Jesús está triste y cansado. A él le duele la falta de fe de sus discípulos. ¿Qué más tengo que hacer para que crean? ¿No les conferí acaso yo mi poder y autoridad? A Jesús le entristece nuestra falta de fe. Recordemos aquel pasaje que meditamos hace algunas semanas, donde se nos dice que Jesús se retiró de Nazaret sin hacer ningún milagro, sorprendido de la incredulidad de sus parientes y de sus vecinos. Jesús atribuye los milagros a la fe. Tu fe te ha salvado, dice en muchas ocasiones el Señor. Les decía al inicio que en este pasaje descubriríamos el por qué muchas de nuestras oraciones tardan tanto en ser contestadas. Porque oramos sin fe, pedimos sin esperar, no creemos lo que decimos, no confiamos en Jesús. ¿Cuántos milagros se habrán quedado sin hacer por nuestra falta de fe? Seremos nosotros como los discípulos que fueron incapaces de expulsar aquel demonio porque les faltó fe. Dijeron los discípulos: Jesús, ¿por qué razón no pudimos echar ese demonio nosotros? Porque les falta fe. Jesús, como a los apóstoles, también a nosotros hoy, nos está echando en cara nuestra falta de fe. Nosotros siempre incrédulos esperamos ver algún signo, algún milagro, y a que Dios nos dé una señal para creer, en lugar de creer para entonces ver los signos, milagros y señales del Señor. Tenemos que creer primero, hermanos. Primero es creer, tener fe. Este mundo sería otro si tuviéramos más fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Nos hemos vuelto incapaces de atender y remediar las necesidades de nuestro prójimo simplemente porque no tenemos fe. El Señor nos capacita y nos protege para anunciar su evangelio en todos los ambientes. Los mejores santos los ha sacado el Señor de los peores abismos. Si tuviéramos fe, iríamos en su nombre a rescatar a tantos niños y a tantos jóvenes que el mal tiene encadenados. Haríamos grandes cosas en su nombre. Esto es lo que aflige a Jesús, que seamos discípulos tan tibios, tan cómodos, tan indiferentes y perezosos, tan tranquilos. Y este tan solo es un ejemplo. Pensemos en todo lo que hemos dejado de hacer por falta de fe. Él nos ha dado su autoridad y su poder hasta para mover montañas. Pero nosotros no creemos. Oramos sin fe, pedimos sin esperar, actuamos sin creer. Somos incapaces de reconocer que el poder y la autoridad de Dios está por encima de toda situación, porque dudamos. Hermanos y hermanas, no seremos escuchados y no obtendremos la respuesta deseada
si las dudas acerca de Jesús se apoderan de nosotros, si no creemos que su amor nos alcanza y es suficiente para salvarnos, liberarnos, sanarnos y restaurarnos. Confesamos nuestra fe en Dios y en Cristo como el Hijo del Dios vivo, y sin embargo, no creemos lo que decimos. No nos esforzamos lo suficiente por adentrar estas verdades de fe hasta lo más profundo del corazón. No alimentamos la fe con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos, poniendo en práctica el Evangelio, y entonces hacemos de nuestra confesión de fe algo meramente teórico, superficial. Es solo como un barniz que embellece nuestras vidas por fuera, pero nada más. Y esto no debe de ser así. Nuestra fe en Dios debe de irradiarse en todo lo que hacemos, en nuestra forma de ser, en el servicio que prestamos en la iglesia y en la comunidad, en el trato que damos a los demás y a todo cuanto nos rodea, y principalmente en todo lo que decimos y hablamos. La fe se confiesa con la boca y con el corazón. Si dices que crees en Dios, demuéstralo con tu vida. Si dices que Jesús es tu maestro, pon en práctica sus enseñanzas. Que se note que eres un buen discípulo suyo. Si dices que el Espíritu Santo te guía y te ilumina, irradia a todos esa luz. Tenemos que aumentar nuestra fe, aunque sea al tamaño de una semilla de mostaza, si queremos mover montañas, lo ha dicho Jesús. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Nada sería imposible para ustedes. Las montañas que Jesús dice que podemos trasladar de un lugar a otro, movidos por la fe, están tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Son esas montañas que nos separan de Dios, las montañas del egoísmo, las montañas de la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, el materialismo, la pereza, la indiferencia y la insensibilidad hacia el prójimo. Dejemos ya de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, habilidades y en nuestra mucha experiencia, y creamos más en Jesús. Dejemos ya de intentar hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Hagamos todo en nombre del Señor Jesús. Dejemos ya de buscar nuestra gloria y hagamos las cosas para la gloria de Dios. Y entonces esas montañas se moverán. No aflijamos más el corazón de Jesús con nuestra falta de fe. Mejor, humildes y arrepentidos, pidámosle hoy a Él que aumente nuestra fe y que nos capacite para ser discípulos gratos a sus ojos. Y terminemos orando al Señor con mucha fe. Señor mío y Dios mío, yo creo, Señor, yo quiero creer en ti. Aumenta, Señor, mi fe. Haz que mi fe sea plena, sin reservas, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, transformando mi pensamiento y mi corazón. Haz que mi fe sea libre, disipa todos mis miedos y todas mis dudas. Haz que mi fe sea
tan cierta y tan clara como la luz que destellas. Haz que mi fe sea fuerte, que no se asuste ni tiemble ante la contradicción de los problemas y de las dificultades, sino que se robustezca en tu dulce presencia cada día un poco más. Señor, haz que mi fe sea alegre, que dé paz y sosiego a mi espíritu y sea un espacio de salvación para todos mis hermanos. Señor, haz que mi fe sea activa y efectiva, que produzca muchos frutos buenos y abundantes. Señor, haz que mi fe sea siempre humilde y que esté sometida siempre al poder del Espíritu Santo. Aumenta, Señor, mi fe cada día un poco más. Amén. Santa Clara, ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y antes de finalizar, quiero agradecer a todas las personas que se están solidarizando con los hermanos nicaragüenses presentes aquí en nuestra diócesis, aquí en la parroquia de San Juan de Dios de Upala. Hoy fui a visitar a un grupo de ellos viviendo en un galerón, durmiendo en hamacas. Fuimos a dejar sábanas, a dejar alimentos. Hay niños, hay un bebé de 2 meses, 2 o 3 niños de 2, 3 años. Agradecemos los esfuerzos que muchas personas están haciendo por ayudarnos. A mi hermana en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mi hermana Ania Rodríguez. Sé que muchos compañeros de ella están apoyándola para enviarnos algunas ayudas, alimentos, ropa. A Floribet Víquez en Paso Ancho de Oreamuno también sé que hay personas que le están ayudando para traer aquí a la parroquia de Upala. De verdad, la fe se demuestra con la acción. Gracias por solidarizarse con todas estas personas. Realmente uno viene, como decimos los ticos, con un taco en la garganta al ver tantísima necesidad que hay. Nos encomendamos a sus oraciones, oremos por la paz de Nicaragua, oremos por la paz del mundo entero, para que podamos seguir adelante, creciendo como iglesia, solidaria, fuerte, orando por todos aquellos que están contra la vida, para que el Señor convierta sus corazones y ellos den una respuesta de conversión.